Hoy está Felipe Mujica como invitado especial. Él es secretario general del Movimiento al Socialismo Más, para hablar sobre la situación país. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Buenos días, Marjorie, ¿cómo están las cosas? Muy bien, gracias por estar aquí. Lo he visto en otras entrevistas donde usted ha dicho que esto ha sido un error político del gobierno, el desconocer los resultados electorales. Dice que es un error garrafal. Quisiera que nos presentara su visión ante lo que ha ocurrido en Venezuela. Bueno, aquí en Venezuela, como todo el mundo sabe, teníamos el 28, la elección presidencial, había cualquier cantidad de expectativas al respecto en relación a lo que iba a ocurrir. Se desarrolló el evento de manera absolutamente pacífica, hubo una participación quizás como nunca en la historia se había dado desde el punto de vista del número de ciudadanos venezolanos que fuimos a votar. El país corrigió un viejo error que teníamos, que era el de practicar la abstención en vez de utilizar el voto como instrumento de lucha. Eso produjo un resultado concreto, que fue que todo el mundo sabe lo que ocurrió, porque como decimos aquí en Venezuela, lo que está a la vista no necesita anteojos. Entonces, bueno, todos los testigos observaban el proceso, lo que paulatinamente fue ocurriendo, da un resultado donde claramente había un resultado favorable para el campo opositor. Eso finalmente, cuando tenía que haberse dado la decisión concreta por parte del organismo electoral, un boletín a las 11 de la noche, ese boletín lo da una cifra que nadie tenía claro de dónde surgía. Después señala que hubo un saboteo supuestamente tecnológico y que por eso no se pudo totalizar. Posteriormente se denuncia que la sala de totalización, que a quien le corresponde, no había hecho el proceso correspondiente. Y después hay dos detalles muy grandes, que son auditorías que tenían que ser hechas, una el lunes, auditoría tecnológica, y posteriormente otras auditorías en donde tenían que estar las partes, como cualquier auditoría del mundo, para poder presentar cada quien sus documentos, sus actas, sus cosas. Bueno, eso no se hizo tampoco, sino que se resolvió ir al TCJ, que tiene ahora la responsabilidad, mediante un procedimiento que no está suficientemente claro, de tener que ver qué se hace. Los venezolanos estamos, lamentablemente, ante un hecho nunca visto, porque en otros momentos se había señalado, mira, aquí pasa esto, aquí pasa lo otro, etcétera, pero finalmente lo que presentaba el organismo electoral era absolutamente respetado. Bueno, en este caso tenemos todas las dudas del caso, se tiene toda la incertidumbre sobre la no presentación de las actas, sobre la no totalización. Está abierto un procedimiento en este momento en el TCJ, donde están comenzando a concurrir candidatos y partidos que participaron. Edmundo González, el candidato que sacó la mayor cantidad de votos, decidió no asistir, señalando una serie de aspectos. Bueno, y en este momento estamos a la expectativa de cómo se van desarrollando las cosas y, por supuesto, apostando todos los venezolanos a que haya una solución política, una solución pacífica, una solución en la cual el diálogo impere por encima de las arbitrariedades y por encima de las violaciones de normas y de procedimientos que evidentemente están colocados en este momento. Esa es la situación que tenemos en Venezuela en estas circunstancias. Cuando vemos lo que está ocurriendo con respecto a la represión, a las detenciones arbitrarias, a las muertes, es imposible no asociar a épocas de dictadura en Venezuela, como lo que ocurrió con Marcos Pérez Jiménez, y usted hace una muy buena analogía con respecto a lo que ocurría en los años 52 y 57. Quisiera que compartiera de la manera más sucinta posible para nuestra audiencia por qué es atípico o en qué ha cambiado, de qué manera ha arreciado lo que está pasando en Venezuela en comparación con otros años. Tú sabes que en materia de procesos políticos se da cualquier cantidad de circunstancias, y cuando yo coloqué eso, diciendo que teníamos el 52 y el 57 como referencia, en el 52 se produjo una convocatoria electoral para un proceso constituyente. Había situaciones parecidas a las que tenemos hoy. Una parte de la oposición, la Acción Democrática en aquel momento, decidió abstenerse, pero Jovito Villalba, que era un líder político muy importante, decidió participar y ganó las elecciones. Marcos Pérez Jiménez decidió desconocer ese resultado, citó a Jovito Villalba, en aquel momento de la Corte Suprema de Justicia,
y una vez que llegó Jovito Villalba allí, lo montaron en un autobús y lo mandaron para el aeropuerto y lo sacaron del país. Y se desconoció el resultado. Posteriormente vino el año 57, también un evento electoral, que en principio tenía que ser una competencia presidencial entre Marcos Pérez Jiménez y Rafael Caldera, que era el candidato unitario de la oposición. Bueno, Pérez Jiménez quiere cambiar la tonalidad del asunto y convoca, es un plebiscito para ver si la gente está de acuerdo en que él continúa o no. Bueno, se da lo de siempre, convocó el plebiscito, la gente vio que allí no había asistido nadie, todo el mundo se dio cuenta de lo que pasaba y volvió a aplicar el refrán: lo que está a la vista no necesita anteojos. Y contra todos los pronósticos del mundo, después se suscitó un procedimiento o un proceso político, no un procedimiento, un proceso político, donde el 1 de enero se produce el alzamiento de un militar y apenas un mes después se produce el 23 de enero, que implica la salida de Pérez Jiménez, cuando el país vio claramente que estaba desconociendo la ley y que estaba en minoría. El que eso se repita o no se repita, eso no es posible afirmarlo taxativamente por los procesos políticos, con procesos políticos, pero es evidente que en el pasado situaciones como esta, y es lo que nosotros le hemos señalado abiertamente al gobierno y a los sectores que están allí, que traten de no equivocarse, porque pueden crear una situación verdaderamente lamentable para el país, de mucha violencia. Ellos mismos amenazaron en plena campaña electoral que si ellos perdían lo que venía era una guerra civil, y situaciones de ese tipo que, por supuesto, en Venezuela nadie quiere ni guerra civil. Ya creo que llevamos como 16 muertos los acontecimientos que se han generado, de acuerdo con lo que dice Maduro, 2.000 y pico de presos, y por supuesto el país no quiere vivir en esas condiciones. El país lo que quiere ver cómo buscamos la manera de que primero quienes están en el gobierno respeten y asuman un hecho que en cualquier parte del mundo, en cualquier democracia moderna, se respeta, que es la alternabilidad. Ellos no pueden seguir practicando la política basada en la filosofía de no volverán, porque eso es la negación de la alternabilidad. Y hemos visto como en Colombia, en Chile, en Argentina, en Brasil, en los Estados Unidos o en México, en cualquier país del mundo, donde hay elecciones, se respeta que gane uno y gane otro. Y en Venezuela ganaban los adecos, o ganaban los copellanos, volvían a ganar los adecos, pues los copellanos, e incluso en el 98 ganó Chávez, y eso siempre se respetó. Ahora, ¿por qué es que ahora no puede haber alternabilidad en Venezuela? Porque es que tiene que haber un estado, una situación de violencia, de amenazas permanentes por parte de voceros del oficialismo. Eso tiene que darle paso a una salida pacífica, una salida de reconciliación, de diálogo, que tenemos que construirla entre todos los venezolanos, porque creo que a ninguno nos interesa que se produzca una situación de violencia con el lamentable resultado que eso generaría. ¿Cree que con esto que ocurrió quedaría verdaderamente expuesta la verdadera naturaleza del gobierno en Venezuela ante el mundo? ¿Y cuáles pudiesen ser las consecuencias de esta negativa de alternabilidad del poder? Bueno, yo creo que todavía no se puede afirmar nada en términos de dar una calificación definitiva. Ellos están ante un procedimiento y ante un proceso político en el cual ellos siempre apostaron a que no perdían. Resulta que, bueno, se produjo la votación, todo el país vio lo que pasó, lo vieron los testigos, lo vieron los miembros del Plan República que estaban en cada uno de los centros de votación. Es decir, todo el mundo sabe lo que ocurrió. Y ese resultado, por supuesto, implica el que ellos tienen que darse cuenta que por primera vez en todos los procesos que se han dado, no solamente se tienen, digamos, las actas, sino que el país ha visto claramente dónde está una mayoría que quiere que las cosas sean de otra manera. Ellos deberían colocarse en una condición en la cual asumir que ese es un hecho posible. El Tribunal Supremo tiene en sus manos en este momento salidas que pueden ser legales y políticas. Ellos pueden buscar, en vez de acompañar digamos, las arbitrariedades de este momento, pudieran perfectamente buscar salidas políticas, porque de eso no se puede renunciar jamás. Cada vez que uno revisa los procesos, la gente dice, no, eso no es posible, eso no va a ocurrir. Y resulta que en la historia de la humanidad hay cualquier cantidad de soluciones que nadie veía nunca y que se produjeron. Podemos poner cualquier cantidad de ejemplos. ¿Quién podía pensar, por ejemplo, que Adolfo Suárez iba a ser el que iba a encabezar el proceso de democratización en España? Bueno, y sin embargo fue el que lo hizo y fue reconocido por todos los españoles en su oportunidad. Entonces creo que de lo que se trata es de buscar salidas políticas, que la política, que es el arte de lo posible y también de lo imposible,
permita que se vaya construyendo, que se vaya comprendiendo. Dentro del seno del oficialismo hay sectores que saben claramente qué fue lo que resultó, cuál fue el resultado que se produjo, que saben que lo peor que puede pasar es terminar en una decisión absolutamente autoritaria, y que son partidarios también de buscar soluciones pacíficas y políticas y que le sirvan al país hacia el futuro. Entonces, bueno, eso hay que irlo construyendo. Creo que hay una parte muy grande del país que está dándole la vuelta a ver cómo eso se hace. Hay todavía espacios de tiempo, hay posibilidades de que eso ocurra, y por supuesto eso implica que tiene que cesar la represión, que la movilización se pueda hacer de manera pacífica, que si hay que manifestar la gente lo haga y que expresamente se diga, bueno, nosotros vamos a manifestar, pero lo vamos a hacer de forma pacífica, no vamos a producir ningún tipo de situaciones violentas, porque eso no le conviene a nadie en el país. Y por supuesto eso hay que planteárselo abiertamente al gobierno, para que el gobierno cese con la operación Tuntún, cese con el tema de la denuncia, de que si fulano, mengano, el otro, y que busquemos entre todos soluciones que nos lleven a donde queremos estar todos los venezolanos. Sí, es difícil llevar el ritmo al nivel de las detenciones para brindar una actualización, pero quisiera conocer su opinión ante lo que ha sido esta ola de detenciones a sociedad civil en general y a dirigentes de la oposición. Algunas personas se preguntan por qué no ha actuado, por qué no se pronuncia el defensor del pueblo, justamente como lo indica su palabra, ¿no? Para defender a la gente. Bueno, es evidente que eso es una arbitrariedad que se está cometiendo contra los ciudadanos, que tiene como propósito intimidar abiertamente al país. Uno escucha los discursos que vienen ellos dando ayer, antes de ayer, los distintos voceros del gobierno, y todos insisten en la amenaza, en señalar que los van a perseguir, que no los van a perdonar, etcétera. Por ejemplo, en el caso del MAS, el MAS tiene 53 años, y en 53 años hemos sido permanentemente partidarios de salidas pacíficas, de dialogar, de reconciliación. Hemos sido un partido que ha respetado todos los procesos democráticos, hemos participado en todos los procesos electorales, incluso cuando ahora nos anularon la tarjeta, también decidimos mantenernos en el proceso electoral. Bueno, y resulta que hace unos días un dirigente del MAS, Richard Granadillo, del municipio Libertador del estado de Aragua, fue detenido. Todavía no sabemos ni por qué lo detuvieron, ya sabemos dónde está, ya la familia lo vio, pero no hay forma ni manera que lo terminen de presentar y de señalarlo, que en cualquier procedimiento legal es pertinente, que se le diga, mire, usted está acusado de tal o cual cosa. Bueno, no hay manera de saberlo. Igual ocurre con la cantidad de detenidos que están en esa situación. Y por supuesto, las instituciones venezolanas que tienen la responsabilidad de defender los derechos de los ciudadanos, entonces tampoco se hacen presentes, porque la autonomía de poderes en Venezuela está llena de muchas dificultades para poder ser ejercida plenamente. Entonces, bueno, por supuesto hay que reclamar los debidos procesos, hay que reclamar la libertad de todos esos venezolanos que han participado en protestas, a lo mejor con signos de violencia, pero que no implica que le den un tratamiento de esa naturaleza, y bueno, seguir peleando para tratar de que el país pueda recuperar los espacios democráticos que necesitamos acá para poder buscar las soluciones que requerimos. Usted ha sido enfático en decir que se ha criminalizado la protesta pacífica, que se ha asociado como un delito en el país. Quisiera que profundizara con respecto a esto. Bueno, porque resulta que se hace la protesta. La protesta es un derecho que está establecido en la Constitución, que por supuesto, como lo he dicho, tiene que ser de manera pacífica, no tiene por qué tener la presencia de hechos violentos. Cuando uno revisa distintas circunstancias, se da cuenta que la violencia no ocurre expresamente al lado de los manifestantes, sino que ocurre también de distintos escenarios que en Venezuela se conoce que no son. Entonces, bueno, de lo que se trata es de que esa amenaza permanente que tú ves, por ejemplo, en este momento, ¿qué fue lo que ocurrió? En Venezuela se produjo el acto de votación, produjeron las manifestaciones fueron totalmente espontáneas. Si alguna referencia hay a ese tipo de movilización en Venezuela, fue lo que ocurrió con aquel famoso fracaso que se produjo en el gobierno de Carlos Andrés Pérez, como producto de una protesta que inicialmente comenzó por el rechazo del aumento de la gasolina en aquel momento. Y
esa protesta nunca fue convocada por ningún partido político. En esto que ha ocurrido en Venezuela, no hay ninguna organización política involucrada, ha sido espontánea. Los partidos políticos podemos haber acompañado aquí o allá, pero la movilización ha sido una movilización espontánea de la población, protestando por lo que ha ocurrido, señalando el derecho que tienen de decir, momentico, eso no fue lo que se produjo, el organismo electoral no ha dado los pasos legales que tenía que dar, etcétera, etcétera, lo que se viene diciendo en esa materia. Y bueno, ese es el contexto precisamente de la protesta en cualquier país del mundo. Uno revisa lo que va pasando por aquí y por allá y se van generando protestas que producen distintos resultados dependiendo de lo que esté pasando en cada país. Ojalá en Venezuela la protesta sirva para que el resto de la sociedad y especialmente quienes tienen en sus manos la responsabilidad de las instituciones vean que hay que buscar una salida que ayude a la solución pacífica y a que no se siga insistiendo en los hechos violentos de detener ciudadanos, de acusarlos, etcétera, simplemente para intimidarlo y para amedrentarlo. Se habla de conversaciones y de mediaciones por parte de la comunidad internacional y ayer María Corina Machado hablaba especialmente acerca de esta mediación entre estos tres gobiernos, ¿no? De México, Brasil y Colombia. ¿Cuáles son las expectativas que usted tiene? María Corina decía, es el canal directo, estos presidentes tienen canal directo de comunicación con Nicolás Maduro, con respecto a esa salida, a esa transición pacífica de la cual se ha hablado. ¿Cuál es su opinión? Es la opinión de todos los gobiernos que han tenido la oportunidad de señalar o de informar sobre lo que ellos creen que está ocurriendo en Venezuela, ha estado todas orientadas a la necesidad de que se produzca el diálogo y de que el diálogo sea la posibilidad de resolver el problema. Está claro que aquí en Venezuela se ha hablado del diálogo durante mucho tiempo. Bueno, el MAS creo que tiene 12 o 15 años hablando de diálogo y de reconciliación. La vida ha ido demostrando que el camino que tenemos que buscar es ese. En esta oportunidad, los gobiernos de México, de Brasil, de Colombia, también el gobierno de los Estados Unidos han señalado que ellos están dispuestos a facilitar, en términos de países que están preocupados por la situación venezolana y desde el punto de vista de la ayuda internacional, la posibilidad de que hay un diálogo para buscar una solución política. Siempre será más conveniente tener una solución política que permita que lo que no ha podido ocurrir en Venezuela durante mucho tiempo, que es que cada vez que se decide dialogar, eso termina en cualquier situación menos en la concreción de soluciones. Ojalá en esta oportunidad, dada la gravedad de la situación, estos gobiernos puedan servir para ser intermediarios ante el gobierno de Maduro y puedan presentar la posibilidad de alguna salida negociada y servir de interlocutores entre un sector y el otro, y que todo eso propicie la posibilidad de que en algún momento podamos sentarnos los sectores, no solamente los sectores internacionales, sino también los venezolanos, a discutir en qué términos se puede buscar una salida política. Yo creo que la salida política le conviene a todo el mundo, incluso a quienes están actuando en un nivel de violencia que es inusitado y que no se corresponde con lo que debería estar pasando en Venezuela. Creo que ellos deberían reflexionar, ellos deberían ver con calma lo que está pasando, deberían incluso ponderar su propia situación interna, donde hay distintos sectores que no están de acuerdo con lo que están haciendo, que también se conoce que en todos los escenarios de la sociedad venezolana hay opiniones en contra de lo que está ocurriendo, y por supuesto el país aspira a que por la vía del diálogo, ojalá estos tres gobiernos o estos cuatro gobiernos que hemos señalado puedan convencer al gobierno venezolano de sentarse. Eso nosotros lo propiciamos antes del proceso electoral, hablamos con distintos sectores del gobierno, le dijimos, mire señores, vamos a sentarnos, vamos a conversar, vamos a tener un mecanismo de comunicación que permita que vayamos evaluando los resultados electorales y que a partir de allí se pueda ir armando la solución, porque lo que haya que armar tiene que ser hecho de esa manera. Ellos nunca lo aceptaron porque ellos dijeron permanentemente que ellos no perdían, que ellos tenían ganado el proceso, que es una ventaja abrumadora, etcétera, etcétera, del pacto de la Guacharaca, y se negaban a conversar. Eso hoy, ojalá ellos puedan revisarlo, ojalá ellos se puedan colocar en un contexto distinto y emerja la madurez, la
responsabilidad y que sobre todo se convenzan de que la alternabilidad política es un hecho de cualquier sociedad moderna, del signo que sea, en el mundo. Ya colocamos el ejemplo, Petro no era precisamente los sectores mayoritarios que ven en Colombia, ganó la elección y reconocieron que ganó Petro. En Argentina se produjeron la salida del peronismo y el actual presidente Milei, que tiene una opinión totalmente distinta. En Brasil igual, en Chile, en todos estos países cercanos de aquí a Venezuela, se ha dado esa situación y eso es imprescindible que ellos lo asuman, que haya la posibilidad de mecanismos democráticos como este de la alternabilidad, que es lo que permite la convivencia, lo que permite que haya visiones estratégicas, relaciones de otro tipo, que los venezolanos requerimos en este momento. Por Felipe, eso, sí, se nos acaba el tiempo. Una última pregunta, muy brevemente. Quisiera conocer su opinión sobre la importancia de la actuación de las Fuerzas Armadas en estas horas cruciales para Venezuela. decisivo como todas las Fuerzas Armadas del mundo, porque se supone que ellos tienen una responsabilidad constitucional en la cual tienen que estar al servicio de la sociedad venezolana, porque está claramente establecido cuáles son los términos en los cuales ellos tienen que operar en términos constitucionales, y de lo que se trata precisamente es que ellos respeten la Constitución y que se asuma la tarea que le corresponde a partir de esos señalamientos. En Venezuela hay cualquier cantidad de referencias, de historias donde las Fuerzas Armadas han ayudado a resolver problemas. Hay una que es histórica también, que data de la época de allá de 57-58, que fue cuando Wolfgang Larrazábal, que era un militar venezolano, marino, bueno, se puso al frente de la Junta Militar, de la Junta de Gobierno, que en ese momento emergió de la salida de Pérez Jiménez, y él fue el que garantizó que paulatinamente se fuera estructurando una salida democrática que culminó con un proceso electoral en el año 58. Es decir, las Fuerzas Armadas tienen una responsabilidad. Ellos también tienen que sentarse a ver cómo la cumplen y cómo garantizan que ellos, que deben ser representantes de toda la sociedad venezolana, actúen en consecuencia. Gracias por estar con nosotros y sobre todo por tomarse el tiempo para contextualizar y hacer esta analogía sobre momentos cumbres para la historia de Venezuela. Feliz día para usted, seguiremos en contacto. Igual estamos en contacto, por suerte.